cortocircuito permanente va a ser la corriente nominal sobre la tensión del cortocircuito dividido la tensión nominal, y entonces acá multiplico por 100. Si acá también multiplico por 100, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Lo que acabo de definir, la tensión del cortocircuito nominal. Entonces la corriente de cortocircuito permanente es la corriente nominal sobre la tensión del cortocircuito porcentual multiplicado por 100. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué les quiero decir? Esta fórmula está puesta para que si ustedes el ensayo no lo hicieron, ustedes al transformador lo compraron, ¿verdad? El ensayo se lo hizo el fabricante. Ustedes con los datos de placa tienen la corriente nominal. Esta tensión del cortocircuito porcentual es dato, se lo dan porque el transformador se diseña para un determinado valor de tensión de cortocircuito. Entonces ustedes ese dato dividen y pueden saber cuánto vale la corriente de cortocircuito permanente. ¿Entendieron? Porque si no tienen que hacer con esta fórmula tienen que hacer el ensayo para averiguar cuánto vale la tensión de cortocircuito. ¿Entendieron? Bien. Bueno, acá tiene la justificación de lo que les dije, que con este ensayo determinamos las pérdidas en el cobre. La impedancia de cortocircuito, como la tensión de cortocircuito, de la corriente de cortocircuito, que la sacamos del triángulo. Y este ensayo permite hacer un ensayo de calentamiento porque la máquina eleva su temperatura. Los ensayos de calentamiento se hacen en las máquinas eléctricas. En el motor asincrónico trifásico también se hace un ensayo de calentamiento y se mide la temperatura, cómo es la variación de la temperatura en el motor. Eso para diseñar, ¿qué cosa? El circuito de refrigeración. Todo lo que sería la disipación del calor que se genera. Bueno, la UR porcentual, que ya habíamos visto, era RI1 sobre 1 por 100. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si multiplico y divido por la corriente? Y si multiplico y divido por corriente, esto es I cuadrado por R. Y el I cuadrado por R es la potencia de cortocircuito. Y el U sub 1 por I sub 1 es la potencia aparente, multiplicado por 100. O sea que ahí tienen otra forma de encontrar el UR porcentual. Tendrían que conocer la potencia de cortocircuito que surge del ensayo, conocer la potencia aparente, que es dato de placa del transformador, multiplicar por 100 y saben el UR porcentual. La UX porcentual, la UZ, vamos a ver la UZ, es la I sub 1 por la Z de cortocircuito referida a la tensión 1 sub 1, multiplicado por 100. ¿Por qué referido a la tensión 1 sub 1? Porque esto es una caída de tensión. Entonces es esta caída de tensión referida a la tensión nominal de entrada. Entonces, ¿qué hicimos acá? Bueno, lo mismo. El UCC porcentual es la UCC sobre U sub 1. Entonces acá, este producto, más fácil. Este producto es directamente la tensión de cortocircuito, referida a la tensión 1 sub 1 multiplicado por 100. Este valor es dato, porque se mide en el voltímetro que ponemos para ensayar. La tensión es dato, porque es dato de placa. Y el 100, bueno, como esto también puede obtenerse del triángulo, este que teníamos acá, porque acá multiplicábamos este triángulo, lo multiplicamos por la corriente, me da I1 por RCC. Y acá teníamos la I1 por la XCC, esta es la UX y esta es la UR. Y este es el I1 por el ZCC, es la UCC. Y este es el ángulo phi de cortocircuito. Bueno, a ese triángulo, ¿qué hago? ¿Qué hago, jóvenes? Y multiplico
divido por U sub 1 y multiplico por 100. Acá divido por U sub 1 y multiplico por 100. Y acá divido por U sub 1 y multiplico por 100. ¿Sí? ¿En qué se transformó ese triángulo? Se transformó en el UR porcentual, en UX porcentual y en el UZ porcentual. Entonces de allí es que he aplicado esa forma por trigonometría. ¿Entendieron? Bien. Si es parcial, bueno, esta expresión es un poquito más complicadita allí, pero en realidad no lo es tanto, pues ya se los anticipé. El factor de carga es la corriente referida a la corriente nominal, y si yo multiplico por U sub 1, U sub 1, I sub n, esta es la potencia aparente referida a la potencia aparente nominal. De ahí surge esa expresión. Entonces, yo podría llegar a una tensión de cortocircuito parcial, que sería la nominal multiplicado por el factor de carga, que es lo mismo que multiplicar por la relación de las potencias aparentes. Y por último, el 7 es la fórmula que ya hemos hecho la deducción. ¿En qué se aplica el transformador de cortocircuito? Bueno, la tensión de cortocircuito sirve para la conexión en paralelo de transformadores. Para eso sirve saber cuánto vale la tensión de cortocircuito. Enseguida lo vamos a ver. La corriente de cortocircuito permanente, le falta ahí, se usa para la selección de los interruptores. Y una tensión de cortocircuito porcentual del 4% es la que se usa en los sistemas de distribución, ¿sí? Para mantener las caídas de tensión bajas. Ustedes dirán, ¿qué significa esto? Yo les expliqué eso. Si yo tengo un transformador que en vacío me tira una tensión de 260 voltios, supónganse, y en plena carga me tira una tensión de 208 voltios, el delta U es muy grande. ¿Está bien? Eso no es bueno porque 260 voltios es peligroso para una carga. A ver, me explico mejor. Cuando el transformador está en plena carga me da los 220 que yo necesito. Pero resulta que como tiene una tensión de cortocircuito alta, en vacío la tensión se me va a más de 220 y puede ser muy alta, capaz de romperme los aparatos. ¿Entienden? Eso no es bueno. No es bueno tener un margen de caída de tensión muy elevado porque me puede hacer daño a los equipos. O al revés, puede suceder que en vacío tenga los 220, pero cuando se pone en carga tenga 190. Estamos en la misma. En ese caso, la baja tensión que le está llegando a mi consumidor va a elevar la corriente y me lo puede quemar. Es más probable que pase el segundo caso que el primero. Cuando los transformadores están muy cargados, es lo que pasa en ese caso, en el segundo. En vacío tengo la tensión normal, 220, pero cuando lo ponemos en carga, aumentan las caídas de tensión del transformador y entonces yo tengo una tensión más baja que los 220. ¿Está bien? O sea, me llega menos tensión a mi carga. Eso no es bueno porque aumentaría la corriente. ¿Está bien? En los sistemas industriales de alta potencia es un poco más alto por la influencia del cortocircuito de los equipos. ¿Qué quiere decir con eso? El motor asincrónico trifásico durante el arranque es un cortocircuito. Entonces necesitamos amortiguar esa situación. Bueno, acá hay un estudio de lo que son las pérdidas, pero yo ya les he anticipado. Las de Foucault dependen del cuadrado de la frecuencia y del cuadrado de la inducción. Como es una potencia, acá fíjense
aparece el pi cuadrado, el a cuadrado, que es el espesor de las láminas, y el volumen, y la densidad. ¿Sí? Habría que despejar todo esto. Densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? La masa es la densidad. Igual, profesor, no dice resistividad. Ahí dice resistividad. Resistividad, perdón. Sí, pero yo estoy teniendo ahí en cuenta el volumen, ¿sí? Y el volumen, y también estoy teniendo en cuenta el espesor, ¿sí? Yo les dije cómo es las corrientes de Foucault, cómo se inducen. Les expliqué por qué las chapas son laminadas y no macizos. Porque disminuye el área, entonces aumenta la Bueno, le disminuyo la sección achicando el espesor de la chapa. Bueno, por eso la chapa, el espesor de la chapa aparece ahí. Entonces, esas pérdidas por corrientes parásitas, en definitiva, dependen de estos dos parámetros al cuadrado. Por eso era necesario en la chapa, ¿se acuerdan que yo les dije? Dar el dato de B y de F a la cual se ensayó. Las pérdidas por histéresis es el volumen por el área del ciclo. ¿Se acuerdan que eso estaba en joule por kilogramo? Si yo... la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa es la densidad por el volumen. Allá por eso aparece el volumen acá. O sea, lo puedo tener... el área encerrada por el ciclo la puedo tener en joules por kilogramo o en joules por metro cúbico. ¿Está bien? En este caso es joule por metro cúbico. Por eso multiplico por el volumen. Entonces, si en cambio yo tengo la cifra de pérdidas en vatios por kilogramo, ¿sí? Multiplico por la masa y obtengo las pérdidas en el hierro. Eso ya lo hemos visto. Y este K es un factor de aumento por manipuleo mecánico. Eso significa cuando se trabaja con la chapa hay que cortarla. Entonces, los cortes, si la chapa se dobla en algún lugar, bueno, todo eso hace que pueda aumentar el valor de las pérdidas en el hierro. De todas maneras, si yo quiero saber bien las pérdidas en el hierro, lo tengo que ensayar. Y el ensayo que tengo que hacer es el ensayo vacío. Bueno, acá vuelve a aparecer lo mismo, está al revés. Acá dice curva de pérdida en el hierro y esta es pérdida en el cobre. Así que lo paso. Las pérdidas en el cobre es I cuadrado por R. Y R es ρ por L sobre S. Y la corriente es la densidad por la sección. Como está elevada al cuadrado, me queda la densidad del cobre al cuadrado por la sección de cobre al cuadrado. Simplificamos las secciones y me queda una sola aquí arriba. De eso depende las pérdidas en cortocircuito. Y las pérdidas por unidad de masa del conductor, bueno, ahí está la masa del conductor, que es la densidad por el volumen. Entonces, L y S se simplifican y me quedan en función de la densidad al cuadrado. ¿Está? Entonces las pérdidas totales serán las pérdidas por el ensayo de cortocircuito. Como sabemos que la densidad del cobre es 8,9 kilos por decímetro cúbico y la resistividad es 0,017, bueno, de ahí sale el 244. Yo multiplico por la masa total de cobre y tengo la pérdida total del cobre. ¿Sí? Si es aluminio, si en lugar de ser cobre es aluminio, tengo que la densidad del aluminio es 2,7 kilos por decímetro cúbico y la resistividad es 0,037. Reemplazo y entonces multiplicando por la masa total de aluminio tengo las pérdidas de cobre, las pérdidas totales en aluminio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el cobre es tanto del primario como el del secundario. Entonces no voy a contar espira por espira, directamente tengo la masa. ¿Está bien? La masa. Entonces con esa masa de cobre yo calculo las pérdidas de cobre total. Con la masa de hierro y la cifra de pérdida
calculo las pérdidas en el hierro total. ¿Se dan cuenta? O sea, es otra forma más práctica de resolver el problema sin llegar a hacer el ensayo. Entonces, ¿estamos en tiempo o cortamos acá? Porque este es otro tema. Rendimiento. Son 4. Listo. Disculpen.